Pregunta 1. Juan, un abogado recién graduado, recibe la solicitud de su jefe de ocultar evidencia crucial para ganar un caso. ¿Qué debería hacer Juan? A. Ocultar la evidencia para ganar el caso. B. Ignorar la solicitud y continuar con su trabajo. C. Presentar la evidencia al tribunal. D. Hablar con su jefe y explicar por qué no puede ocultar la evidencia. E. Renunciar a su puesto en el bufete. La respuesta correcta es C. Presentar la evidencia al tribunal. Pregunta 2. Un estudiante de filosofía se encuentra en una discusión en clase, y tiene la tentación de recurrir a la descalificación personal del oponente para ganar el argumento. ¿Cuál es la elección más ética? A. Recurrir a la descalificación personal para ganar la discusión. B. Mantener un debate respetuoso y basado en argumentos sólidos. C. Ignorar el debate y abandonar la discusión. D. Gritar y tratar de intimidar al oponente. E. Hacer bromas para desviar la atención de la discusión. La respuesta correcta es B. Mantener un debate respetuoso y basado en argumentos sólidos. Pregunta 3. Un estudiante de lingüística ha descubierto un error en el libro de texto utilizado en su clase. ¿Cuál debería ser su siguiente paso? A. Ignorar el error y no hacer nada al respecto. B. Corregir el error en su copia del libro y no mencionarlo. C. Comunicarse con el profesor o el editor para informar sobre el error. D. Publicar el error en las redes sociales. E. Utilizar el error en su beneficio para ganar puntos adicionales. La respuesta correcta es C. Comunicarse con el profesor o el editor para informar sobre el error. Pregunta 4. Un estudiante de comunicación social se entera de información confidencial que podría generar una gran noticia. ¿Cuál es la opción más ética? A. Divulgar la información confidencial sin consultar a nadie. B. Consultar con un compañero sobre si divulgar la información o no. C. Hablar con un editor o supervisor para tomar una decisión ética. D. Ignorar la información y no hacer nada al respecto. E. Divulgar la información solo si recibe un pago por ella. La respuesta correcta es C. Hablar con un editor o supervisor para tomar una decisión ética. Pregunta 5. Un estudiante de historia ha descubierto documentos que podrían revelar información importante sobre eventos históricos, pero los documentos están en propiedad privada. ¿Cuál sería la elección ética? A. Tomar los documentos sin permiso para analizarlos. B. Ignorar los documentos y no hacer nada al respecto. C. Contactar al propietario para solicitar permiso para analizar los documentos. D. Publicar la información de los documentos sin permiso. E. Intentar comprar los documentos al propietario. La respuesta correcta es C. Contactar al propietario para solicitar permiso para analizar los documentos. Pregunta 6. Un estudiante de antropología está realizando trabajo de campo, y descubre una práctica cultural que encuentra personalmente inquietante. ¿Qué debería hacer? A. Criticar abiertamente la práctica y tratar de cambiarla. B. Documentar la práctica de manera objetiva sin imponer sus propios juicios. C. Evitar investigar más sobre esa cultura. D. Reportar la práctica a las autoridades locales. E. Abandonar el trabajo de campo debido a su incomodidad. La respuesta correcta es B. Documentar la práctica de manera objetiva sin imponer sus propios juicios. Pregunta 7. Durante una excavación arqueológica, un estudiante encuentra un artefacto valioso, y tiene la tentación de llevárselo a casa. ¿Qué debería hacer? A. Llevarse el artefacto a casa y no decir nada a nadie. B. Vender el artefacto para obtener dinero. C. Notificar inmediatamente al director del proyecto y seguir los procedimientos establecidos. D. Guardar el artefacto en un lugar seguro sin informar a nadie. E. Mostrar el artefacto a sus amigos antes de notificar al director del proyecto. La respuesta correcta es C. Notificar inmediatamente al director del proyecto y seguir los procedimientos establecidos. Pregunta 8. Un estudiante de literatura ha descubierto similitudes entre un poema contemporáneo y una obra clásica. ¿Qué debería hacer?
A. Acusar públicamente al autor contemporáneo de plagio sin más investigación. B. Ignorar las similitudes y no hacer nada. C. Investigar más para determinar si se trata de una influencia legítima o de plagio. D. Publicar sus sospechas en las redes sociales sin pruebas sólidas. E. Pedir la opinión de sus compañeros sin investigar más. La respuesta correcta es C. Investigar más para determinar si se trata de una influencia legítima o de plagio. Pregunta 9. Una maestra de educación inicial observa que uno de sus alumnos muestra señales de abuso en casa. ¿Qué debería hacer? A. Ignorar las señales para evitar problemas con los padres. B. Hablar directamente con los padres sobre sus sospechas. C. Informar a las autoridades competentes siguiendo los protocolos establecidos. D. Pedirle al alumno que hable sobre su situación familiar en clase. E. Comentarlo con otros maestros sin tomar ninguna acción. La respuesta correcta es C. Informar a las autoridades competentes siguiendo los protocolos establecidos. Pregunta 10. Un estudiante de ciencia política está trabajando en un proyecto sobre un tema polémico y recibe presión de un grupo de interés para que cambie sus conclusiones. ¿Qué debería hacer? A. Cambiar las conclusiones para complacer al grupo de interés. B. Ignorar la presión y mantener la integridad de su investigación. C. Consultar a sus compañeros para ver qué deberían hacer. D. Abandonar el proyecto por miedo a represalias. E. Publicar las conclusiones del grupo de interés sin verificar los datos. La respuesta correcta es B. Ignorar la presión y mantener la integridad de su investigación.